La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, un programa de divulgación y reflexión sobre historia. Yo soy Misael Chaboya y hoy vamos a tener otro programa para reflexionar sobre la historia de la Ciudad de México desde sus regiones, pero antes de presentar a nuestro invitado y el tema en particular, quiero saludar a mi querido amigo y colega Augusto Mote, que ya está por aquí en el IMER. ¿Cómo estás? Misael, ¿qué onda? Hola a toda nuestra fina y estimada audiencia, y como bien lo mencionaste, es el último programa de esta bonita serie de reflexiones que hemos tenido sobre la historia de los pueblos de la Ciudad de México, ¿no? Oriente, Poniente y Sur, ¿no? O sea, han sido reflexiones muy interesantes y pues hemos logrado, ¿no?, sacar importantísimas reflexiones, ¿no?, sobre estos temas. Tenemos que hacer más porque la Ciudad de México cuenta con 135 más o menos pueblos y barrios originarios, así que hay mucho de dónde sacarle a la historia de nuestra capital. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra conversación del día de hoy. Como ya les anunciaba, hoy tenemos un tema, vamos a hablar sobre la historia del oriente de la Ciudad de México, pues una mirada sobre algunos de los pueblos originarios de esta región, y para ello contamos con la presencia del etnohistoriador Eduardo Jacinto Botello Almaraz. Él pues es doctor en historia y etnohistoria y bueno, pues conocido para los cuates como Botello. Él es egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y después se fue justamente a la 3 veces H heroica, histórica y honorable Escuela Nacional de Antropología. Además, lo más destacado, digamos, de actualmente en su carrera es que, bueno, su tesis recibió el año pasado, en 2024, la mención honorífica en el Premio Salvador Azuela sobre investigación histórica de la Revolución y la Posrevolución por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Eduardo, además, es director de la biblioteca, ya nos dirás ahorita, Eduardo, del Archivo General Agrario. Perdóname si me equivoco, ya nos dirás actualmente en dónde estás trabajando. Eduardo, bienvenido a los micrófonos del IMER y de Interruptus. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es que nada, es un placer estar aquí con ustedes platicando sobre el tema justamente de los pueblos del poniente de la Ciudad de México. Sí, efectivamente, ahorita me encuentro trabajando en el Archivo General Agrario y estoy encargado de formar una biblioteca especializada en temas agrarios. Y aparte me encargo del fondo más antiguo del archivo, que es el fondo reservado, que mantiene documentación que data del siglo XVI, XVII, XVIII y parte del XIX. Perfecto, qué visión tan interesante tienes, además de este corpus documental tan importante para el patrimonio nacional, ¿no? Seguramente ya tendremos un programa contigo sobre eso. La verdad es que como especialista, como tú y como varios otros compañeros y colegas que han pasado por estos micrófonos sobre historia agraria, historia territorial, historia regional, este archivo es fundamental, ¿no?, a nivel nacional. Y bueno, pues para pasar y para iniciar, me gustaría preguntarte acerca de los pueblos del oriente de la ciudad a inicios del siglo XX. No nos vayamos tan al fondo porque es una historia súper larga y compleja, pero ¿qué nos puedes platicar de estos pueblos que tú trabajaste, sobre todo en la tesis de doctorado, en un contexto rural, lacustre todavía, que es algo que en esta zona de la ciudad prácticamente ya ha desaparecido? Sí, muy bien. A grandes rasgos, la Ciudad de México a principios del siglo XX, bueno, antes de esto federal, contaba básicamente era rural. O sea, yo digo que el 80-90% era rural. Y efectivamente había muchos pueblos, ¿no?, que lo rodeaban. Yo los pueblos que trabajé pues fue Culhuacán, Mexicalcingo, Churubusco, San Pablo Tepetlapa. Y anteriormente otras investigaciones por los pueblos de Tacalco y lo que eran sus pueblos sujetos, ¿no?, como San Juan y Constipac, la Magdalena Tlazolpa y la Asunción Aculco. Básicamente a ser rurales pues se dedicaban al cultivo de algunos productos de hortalizas, ¿no?, básicamente, pero también para la zona del poniente pues la calidad de la tierra no va a ser la fundamental para esos cultivos, ¿no? Entonces lo que va a pasar hablando, digamos, de la tierra es que van a trabajar o van a cultivar lo que es la alfalfa y el maíz. Estos cultivos básicamente se dan porque la tierra es arcillosa arenosa, entonces no permite pues gran cantidad de cultivos.
¿Qué va a pasar con los cultivos? Pues la gente los va a utilizar únicamente pues para autoconsumo. Y en el caso de la alfalfa, pues se van a utilizar para para las vacas de los establos y justamente otros animales, ¿no? Que pues básicamente los establos lecheros. Como bien lo mencionas, Misael, pues a finales del siglo, a principios del siglo XX, pues ese territorio era totalmente rural, pero también había mucha agua. Entonces estaban los canales, ríos que rodeaban justamente estos poblados. O sea, era zona chinampera al mismo tiempo. Exactamente, vamos para allá. Aparte, digamos, de cultivar la alfalfa y el maíz, pues el agua les permitía justamente cultivar las chinampas, ¿no? Este sistema de chinampas, que es un sistema de corte prehispánico, básicamente, pues va a permitir un sistema de producción de alto rendimiento, ¿no? Entonces también les va a permitir a estos habitantes pues autoalimentarse, y el poco producto que lograban o que quedaba como excedente era comercializado, ¿no? En los mercados locales o dirigido totalmente al mercado de Jamaica y de la Merced. Por otra parte, también otros productos que estos pueblos lograron rescatar justamente de los lagos y lagunas fueron los patos, ranas, acosiles, ¿no? Que básicamente pues complementaban la canasta básica de los habitantes de aquellos años. Así a grandes rasgos, pues yo creo que esta es la parte rural, ¿no? Y la costra de esta parte de la Ciudad de México, ¿no? Que va a subsistir y va a permanecer básicamente a partir de más o menos hasta los años 40, 50, ¿no? Con la desecación de estos canales. Es muy interesante esto que planteas, pues, que muchas veces no tendemos a pensar el oriente de la Ciudad de México como esta gran urbe de asfalto, ¿no? O sea, digamos, por el crecimiento mismo que la ciudad tuvo a principios, como bien lo mencionas, ¿no? A partir de la década de los 40. Y también, pues, digamos, ya entrando, ¿no? Un poco antes de esta época, ¿cuáles serían, digamos, las dinámicas que se llevan a cabo en esos pueblos conforme a la expansión de la ciudad? ¿Hay resistencias por parte de los pobladores o, digamos, qué pasa, ¿no? Ante este incremento, digamos, poblacional que surge en México, digamos, durante el Porfiriato y después de la Revolución Mexicana? Sí, mira, este es un tema fascinante y un poquito largo. Vamos a tratar de resumirlo. Hay que tener en cuenta, digamos, la Ciudad de México en 1930 va a tener un aumento poblacional de ser 1.200 habitantes a pasar en 1950 a ser casi 3.000 habitantes, 3 millones de habitantes, perdón. Entonces es un aumento muy grande, ¿no? Justamente la Ciudad de México va a ir creciendo, la mancha urbana se va a ir expandiendo, y lo que se va a buscar, o lo que busca el gobierno, va a ser justamente cubrir esta demanda, ¿no? De los ciudadanos que van, tanto que llegan de fuera a trabajar como de la misma población de la Ciudad de México. Entonces lo que va a suceder es que van a buscar espacios, pero pues no los hay porque la ciudad está llena de ejidos. Los pueblos van a lograr tener sus ejidos a partir de la revolución, ¿no? Más que nada a partir del artículo 27 constitucional. Sí. ¿Qué va a pasar? Pues tienen que buscar formas justamente para lograr ocupar esos espacios. Es bien interesante, y una de las formas que va a ocupar el gobierno es justamente la expropiación de causa de utilidad pública. Esto es interesante porque pueblos, por ejemplo, como Mexicalcingo, Churubusco y San Pablo Tepetlapa van a ser expropiados por el gobierno, ¿no? Pero no solamente van a ser expropiados, también parte de sus tierras ejidales van a pasar un proceso que es el proceso de permuta ejidal. Entonces, esto se va a dar a un lado a las condiciones propias de los ejidatarios. ¿Qué está pasando con ellos, no? Lógicamente, los canales a partir de unos 40, unos 50 van a empezar a secarse. Entonces ya no va a haber formas de regar justamente estos plantíos de alfalfa y maíz. La otra es que los propios hijos de los ejidatarios van a empezar a perder esta visión campesina que tenían sus padres, ¿no? Van a estudiar, van a otras formas y van a dejar las tierras ociosas sin trabajar. No, entonces, sumado al aumento demográfico, lógicamente estas tierras van a permanecer ociosas. Entonces los ejidatarios van a decir, bueno, necesitamos recobrar dinero, sacar dinero, al fin de cuentas es la meta, ¿no? Pues la explotación agrícola no está dando suficientes recursos económicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a permutar. Entonces van a permutar estas tierras con otras regiones del país, el gobierno va a expropiar estas tierras y finalmente van a entrar en manos de fraccionadores privados del gobierno que van a terminar urbanizando estas zonas. Bien, pues Eduardo, nos estás comentando esta parte ya más hacia mediados, como acercándonos hacia mediados del siglo XX, pero a mí me gustaría preguntarte, ya regresando en nuestro segundo bloque,
un periodo que desde mi punto de vista no es tan conocido, pero sí es muy relevante, creo yo, de la revolución, ¿no? ¿Qué pasa con estos pueblos? Lo dejamos ahí pendiente, nos vamos a una breve pausa. Estamos conversando con Eduardo Botello, él es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sobre los pueblos del oriente de la Ciudad de México en el siglo XX. Como ya lo escucharon, es un periodo fundamental para entender el crecimiento de esta enorme urbe en la que vivimos, esta selva de asfalto donde nos movemos todos los días. Y bueno, recuerden que estamos en todas las redes sociales, pueden buscarnos allí como Interruptus Radio, déjenos sus comentarios, sus preguntas, pueden escuchar todas nuestras emisiones en imer.mx/programas y por supuesto también en nuestro canal de YouTube. Así que pues síganos escuchando, volvemos en unos minutitos, no se vayan. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con el historiador Eduardo Botello acerca del oriente de la Ciudad de México y sus pueblos originarios. Bueno, pues Eduardo, en el bloque anterior de nuestro programa estábamos hablando, ¿no? O introduciéndonos un poco a la época revolucionaria, un periodo que, como bien Misael había mencionado, no es tan conocido, ¿no? Como, pues, digamos, para dentro de la historia de la Ciudad de México, pero que sin duda los pueblos del oriente jugaron un papel muy importante. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Claro, sí, mira, yo en mi investigación no abordo mucho el tema de la revolución en cuestión de la lucha armada, pero sin embargo sí hay investigaciones que abordan estos temas. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que escribieron los propios pobladores de Culhuacán, mi amigo que ya falleció, don José y José Tinoco, y don mi amigo, pero bueno, que se llama Culhuacán, ¿no? Pueblo venerable. Justamente ellos retoman esta parte del zapatismo, ¿no? Sí. En la cual hay muchos habitantes de los barrios de Culhuacán que van a participar en este movimiento, ¿no? Por ahí está Eusebio Pastén y está, me parece que es Aurelio Rodríguez, que justamente son habitantes de los propios pueblos que trabajan, que participan en la Revolución Mexicana, ¿no? Sí. Justamente al mando de nuestro general Zapata. Pero sin embargo, el principal proceso que se va a llevar a cabo justamente en la revolución, pues es el proceso de restitución de dotación ejidal. Básicamente estos pueblos del poniente, principalmente yo trabajé, van a recibir su dotación ejidal en 1924 con Obregón. Entonces aquí va a ser un proceso muy interesante, justamente donde viene la posrevolución. ¿Qué está pasando, no? Pues estos pueblos, aparte de lo que platicamos, que se van a empezar a inclinar a la urbanización de la Ciudad de México, también va a haber resistencia, ¿no? Un poco lo que vinculamos a tu otra pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de resistencia va a haber en estos pueblos, no? Pues básicamente va a haber dos tipos de resistencia. La primera se va a llevar a cabo en el uso de la propiedad, en el uso de las parcelas ejidales. ¿Qué va a pasar? Y aquí retomo el ejemplo de San Francisco Culhuacán. San Francisco Culhuacán es muy interesante porque justamente en sus tierras ya se van a dejar de cultivar y se van a empezar a llegar justamente lo que son las ladrilleras. Entonces la zona, en lugar de ser ya zonas de cultivo, zonas de cultivar el propio maíz, en lo general van a desaparecer y en su lugar el panorama va a cambiar, ¿no? Justamente este paisaje rural que teníamos a principios del siglo XX, pues va a desaparecer, ¿no? Y en su lugar van a conocer estos grandes solos de ladrillo cocido
que van a llenar pues el cielo de humo y justamente la calidad de la tierra pues nos va a permitir ver este panorama. Esta exploración de estos ladrillos no solamente va a impactar en la propiedad, ¿no? También va a impactar en la forma de vida de los campesinos, ¿no? Porque por un lado los ejidatarios van a dejar de cultivar sus parcelas y van a entrar al arrendamiento de parcelas. Por el otro, los trabajadores o los habitantes de los pueblos se van a incorporar como trabajadores asalariados o por destajo en esos grandes hornos, lo que va a modificar toda la estructura económica y social de este pueblo, ¿no? Y no solamente de este pueblo, de varios, ¿no? Mientras que esto está pasando en San Francisco, pues los demás pueblos alrededor se están ya urbanizando, ¿no? Justamente, pues Culhuacán se va a dividir en lo que ellos conocen como los Culhuacanes. Entonces, por ejemplo, viene esta división. Claro. Entonces, por ejemplo, los Reyes Culhuacán ya están urbanizando a través de ventas ilegales, Tomanclán igual. Todos estos, estas partes están, urbanizando, mientras que pues San Francisco va a seguir sobreviviendo como ejido porque va a cambiar las dinámicas propias de su producción. Sin embargo, pues esto va a traer, como les digo, pues que haya una reestructuración totalmente de las actividades dentro del ejido, ¿no? Y principalmente aquí los que van a salir más beneficiados de este proceso van a ser los que arrendan las tierras, ¿no? Los horneros, porque básicamente son los que van a tener mayores ganancias con la venta de los ladrillos que están produciendo. Y sobre este mismo proceso que estás comentando, que pues seguramente fue de cambios muy vertiginoso, desde transformaciones que en 2 décadas se modifica completamente la dinámica económica de los pueblos. A nivel social, ¿tú has podido indagar, encontrar como formas de resistencia a través, por ejemplo, de la religiosidad, a través del vínculo entre estos pueblos, me imagino, con el Señor de la Misericordia, ¿no? Estos figuras religiosas que están articulando pueblos de Coyoacán con Iztapalapa, con Iztacalco? Es quizá una muestra de estas formas de resistencia frente a la urbanización avasallante en esta zona. No, lo que sí puede encontrar, por ejemplo, es no tanto en la religiosidad, sino sí en la cuestión de los barrios, ¿no? Por ejemplo, básicamente la división de Culhuacán, como lo conocen, la división del ejido original que se dio en el 24 fue justamente por la división barrial, ¿no? Esto provocó conflictos entre los propios ejidatarios por obtener las mejores tierras, por las cercanías de las tierras a sus barrios, y otros conflictos que tuvieron de que pues me das las mejores tierras, el Consejo de Ejidal ya tiene broncas con otros ejidatarios, ya están tierras a sus parientes y amigos, entonces va a venir toda esta división. Y justamente pues se va a dividir en 5 núcleos de población que da raíz justamente a estos antiguos barrios. Pero dentro de estos barrios, otros núcleos agrarios que están creando, pues también hay otra división aparte, ¿no? Por ejemplo, San Francisco contiene a Santana y así, ¿no? Pero básicamente lo que va a reconocer las autoridades agrarias nomás son 5 núcleos de población. Y en este caso pues se elevan a pueblos, ¿no? Se convierten en pueblos para justamente poderles dotar. La resistencia que yo puedo encontrar aquí, que es muy, muy lamentable y muy triste, justamente es cuando llega el proceso de expropiación. El proceso de expropiación que se va a dar en 1965, justamente con la proximidad de los Juegos Olímpicos y dar esta visión moderna de la Ciudad de México, va a traer como consecuencia pues que se pidan estas tierras, ¿no? Que soliciten y que se expropien. Lógicamente los ejidatarios pues, no van a estar de acuerdo con esta situación. ¿Qué va a pasar, no? Entonces va a haber aquí una persona que va a ser como el intermediario justamente entre el ejidatario y el gobierno, que va a decir, bueno, estas tierras son de fulanito, son de sutanito, son de perenganito, ¿no? Y entonces esta persona pues lógicamente no es muy querida en el pueblo, no fue muy querida en el pueblo. Entonces, al momento que él, digamos, como se coloquialmente, pone a estas personas, pues ¿qué va a pasar, no? Lógicamente no quieren dejar sus tierras, deciden irse de ahí, esconderse, ocultarse, tratar de tener sus tierras lo más que puedan, ¿no? Y entonces, para este caso, pues el gobierno represor, hay que decirlo, de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? ¿Esto era para la construcción de toda la infraestructura, por ejemplo, de donde se iban a celebrar los eventos deportivos? No, justamente fue como que el argumento que les dieron a algunos ejidatarios en la Revolución Federal, me han dicho, ¿no? Que les habían propuesto que ahí se iba a hacer la Villa Olímpica. Pero realmente pues no fue así. Lo que realmente se pensó hacer y que posteriormente se hizo fue el gran complejo habitacional Culhuacán.
justamente este gran complejo de habitación que hasta la fecha sigue, fue lo que se realizó, ¿no? Este fue el motivo de la expropiación. Entonces, cuando se van estos ejidatarios que huyen justamente para evitar justamente firmar los convenios de expropiación, pues van a intentar, ¿no? Pero lamentablemente aquí va a intervenir la montada, va a intervenir la policía, va a intervenir todos estos grupos represores, los granaderos, y los van a perseguir como viles delincuentes, ¿no? Entonces me comentaba, por ejemplo, la señora Cleofas, una señora ya grande, que me dio su testimonio, que me decía, no, pues secuestraban a mis hijos, los secuestraron y dijeron, pues ¿qué vamos a hacer? No, se van a secuestrar a mis hijos, no los voy a encontrar. Entonces realmente firmábamos los convenios de expropiación, entraban las máquinas y vámonos, ¿no? Este proceso que comentas, ¿no? Uno pensaría que en el centro de México no ocurra, ¿no? Principalmente en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Podemos pensar que el caso de la violencia rural ocurre en lugares, ¿no? Como el norte, ¿no? Donde empiezan los surgimientos de los movimientos guerrilleros, pero sin embargo aquí también lo tenemos, ¿no? Y ese testimonio me parece muy interesante, puesto que ejemplifica la misma dinámica, ¿no? Que está llevando en otras partes del país, sobre todo en la década de los 60s. Entonces es algo muy crudo y la verdad que a mí me sorprende bastante, ¿no? Esto que estás comentando. Sí, y bueno, a mí me gustaría, quizá para ir cerrando ya, acercándonos hacia el cierre de este programa, que nos compartieras una reflexión sobre, digamos, la región del oriente de la ciudad pensada como esta zona, pues, alejada de todos los servicios, ¿no? Marginada históricamente, pues, a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI en la Ciudad de México para el gobierno de la ciudad y para el gobierno federal. ¿Cómo entenderla a partir de esta dinámica y de este proceso histórico que nos comentas a lo que actualmente es la zona del oriente de la ciudad? Claro, básicamente yo creo que hay que reflexionar sobre lo que era, ¿no? Y lo que es ahora. De ser, digamos, una parte rural, una parte colorida, repleta de estados lecheros, digamos, de cultivos de alfalfa y maíz, con sus ríos y canales que también dividían, digamos, era una frontera natural. Al pasar, digamos, a una reestructuración muy fuerte, ¿no? Que va a ser las ladrilleras, ¿no? Sí. Rompe con este panorama, ¿no? Totalmente rural. Y finalmente, después del 65, con las expropiaciones, este tipo de persecución que les he platicado, pues viendo la reflexión, ¿no? ¿En qué se convirtió, no? Básicamente es una parte de la gran mancha urbana de la Ciudad de México, ¿no? Donde lo único que persiste actualmente del ejido, pues es nada, ¿no? Desapareció. Hasta que yo he trabajado, ¿no? Desapareció totalmente el ejido, acabó el proceso revolucionario, acabó el proceso de reforma agraria, y lo único que nos quedamos justamente es con las tradiciones de los pueblos, ¿no? Que aún persisten ahí, ¿no? Las fiestas patronales, toda esta parte que los reivindica todavía como pueblos originarios, ¿no? Claro, ahora protegidos constitucionalmente, claro. Aunque tenemos ahí la entrada del metro y bueno, siguen todavía. Sí, estas expropiaciones que no terminan, ¿no? Claro, sí, es una historia abierta finalmente, son pueblos vivos y los cambios y transformaciones van a continuar históricamente, pero por lo menos esta visión que nos compartes del siglo XX, que nos da una idea muy clara de esta modificación tan radical de la Ciudad de México en el oriente de la ciudad, a partir del proceso que ya nos comentaste, pues nos permite ubicar la ciudad y entender en su propia dinámica histórica y no como algo, digamos, no como una ciudad estática o no como una ciudad urbana, sino como una ciudad en proceso de urbanización a lo largo de por lo menos sus últimos 100 años de historia, ¿no? Pues amigas y amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Yo quiero agradecerle al doctor Eduardo Botello por haber estado con nosotros. Ojalá en otro momento puedas acompañarnos para hablar del Archivo General de la Nación, Archivo General Agrario, que también es un repositorio súper importante para la historia de nuestro país. Gracias, Eduardo, por estar aquí. No, al contrario, te agradezco la invitación y muy buenas noches. Y bueno, pues Augusto, gracias por este programa. Estuvo buenísimo y gracias a toda nuestra audiencia y gracias a Eduardo por acompañarnos el día de hoy. Exacto, y bueno, pues agradecemos como siempre al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público y que nos encanta además, en particular a Julio Aguilar, que hoy nos acompaña en los controles técnicos, hace posible toda la cosa de los controles y los micrófonos y el audio. Gracias, Julio. Y bueno, a nuestro productor estrella, Hernán Nájera, que también es el culpable de que ustedes estén escuchándonos en el 1350 de AM. Les invitamos a que participen en nuestras redes sociales, a que nos busquen en todas las plataformas sociodigitales, que escuchen nuestros programas anteriores en imer.mx/programas y que pues escuchen también nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Gracias y hasta la próxima. Que estén bien. Bye.
Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.